Bueno, eh, ya hemos visto las dos principales formas grandes, permanentes que tenemos de metabolismo, que son el estado de ayuno y el estado bien alimentado, y que alternamos entre estos dos estados de manera frecuente en nuestro día a día, ¿ya? Pero no son los únicos estadios que tenemos. Entonces es interesante revisar algunas cositas con respecto a cómo interaccionan los diferentes órganos bajo otro tipo de condiciones tanto normales como de enfermedad, ¿ya? Empecemos con qué pasa con el ejercicio prolongado, ¿ya? En el ejercicio prolongado, lo que necesitamos, lo que nuestro cuerpo necesita esencialmente es que el músculo tenga un aporte permanente de energía, ¿ya? Recuerden, en los estadios iniciales de ejercicio, el músculo se gasta el glicógeno que tiene, ¿ya? Y se gasta las grasas que tiene también, ¿ya? Eh, y por lo tanto, como las reservas que tiene el músculo son limitadas, le van a servir para varios minutos sí, de ejercicio, ¿ya? Con todo y grasa deben ser unos 15, 20 minutos de ejercicio. Y después va a depender de lo que le llegue de la sangre, esencialmente lo que le mande el hígado y lo que le mande los adipocitos. Desde que uno inicia el ejercicio, se activan las rutas en el hígado y en el adipocito. En el hígado se activa la ruta de la, ya sea gluconeogénesis, como glicógeno que tenga almacenado el hígado, para liberar glucosa hacia la sangre y que llegue al músculo. ¿Okay? Entonces hay un envío permanente de glucosa del hígado hacia el músculo. Desde los adipocitos se liberan ácidos grasos, ¿ya? Bueno, ácidos grasos y glicerol. Los ácidos grasos van a servir como energía para hacer beta oxidación y respiración celular en el músculo. Eh, el glicerol que salga al adipocito va al hígado para ser transformado en glucosa y ser enviado hacia el músculo. ¿Ok? Cuando, cuando pasan varios minutos de ejercicio y ya empiezan a llegar grandes cantidades de ácidos grasos, recuerden de que ya la glucosa no se usa para hacer respiración, sino para hacer fermentación. ¿Ok? Y ahí es donde se activa, por una parte, el ciclo de Cori. ¿Ya? El ciclo de Cori. Eh, el ciclo de Cori dura de acuerdo a las reservas que tenga el hígado, de acuerdo a la capacidad también del hígado, ¿ya? Porque si no, si el hígado no tiene buena capacidad, no va a enviar buena cantidad de glucosa y va a generarse fatiga rápidamente. Además, eh, en un momento dado, los ácidos grasos que van hacia el músculo también van a ser usados por el hígado para generar energía, para poder mantener la gluconeogénesis y una parte de esos van a formar cuerpos cetónicos que también van a ir al músculo para generar energía, ¿ya? Entonces, de esa forma, en el ejercicio extendido, vemos de que los principales soportes energéticos de la musculatura son las reservas de grasas y el hígado, ¿ya? Por esa razón es que es importante un hígado saludable para poder hacer ejercicio, porque le manda glucosa, le manda cuerpos cetónicos, recicla el ácido láctico, que si se acumula el ácido láctico, igual genera acidosis en el músculo, en la sangre, y eso genera fatiga rápida. ¿Ya? Eh, se ha encontrado que bajo ciertas condiciones de ejercicio exigente, algunas proteínas son degradadas en el músculo. ¿Ya? Eh, Eh, y los aminoácidos, la parte carbonada se mantiene acá y la parte de nitrógeno tiene que ser enviada en forma de alanina o en forma de glutamina hacia el hígado. Eh, otro estado que puede ocurrir es la obesidad. La, la obesidad es un estado que se da porque existe exceso de acumulación de nutrientes y que normalmente está condicionado a, a la ingesta de más nutrientes de los que se necesitan. ¿Okay? ¿Qué es lo que ocurre? Si
si se ingiere mayor cantidad, bueno, recuerden que las grasas siempre se ingieren y van a guardarse, ¿ya? Se ingieren y van a guardarse. Eh, si tenemos ciclos muy cortos de alimentación, es decir, si una persona consume alimentos, no sé, está comiendo a cada rato, ya, no sé, a mitad de mañana se come una galleta, más tarde una fruta, y así a cada rato está comiendo, el estado de insulina es permanente, ¿ok? Entonces, cuando hay un estado permanente de insulina, la insulina manda guardar, guardar, y todo lo que sean excesos de azúcares o aminoácidos terminan como grasas guardados en el adipocito. Y así se genera este ciclo donde se acumulan. Si los espacios entre comidas no son muy largos, uno debería comer, no sé, cada 6 horas, cada 8 horas, ¿ya? Pero no espacios más cortos, porque espacios más cortos no dan tiempo a que las grasas que fueron guardadas salgan. ¿Okay? Porque esa es la idea, las grasas sirven en el ayuno y los glucosa y aminoácidos sirven en el estado alimentado. Pero si estamos alimentándonos a cada rato, jamás damos oportunidad a que las grasas salgan del adipocito y se gasten energéticamente. ¿Ya? Eh, el proceso de obesidad se relaciona también con el proceso más que todo del exceso de ingesta. Se ha encontrado que se relaciona con diversos tipos de hormonas que van a regular tanto la carga de grasa del adipocito como la sensación de hambre, por ejemplo. ¿Ya? Hay dos hormonas que son interesantes de conocer. Una se llama la leptina y la otra se llama la adiponectina. ¿Ya? La adiponectina. Eh, eh, son producidas por los adipocitos bajo diferentes condiciones. Por ejemplo, la leptina es una hormona que se produce cuando el adipocito aumenta su tamaño. ¿Ya? Entonces, cuando el adipocito recibe una carga de grasas y por lo tanto se aumenta su tamaño, eh, va a generarse leptina y la leptina es un inhibidor del apetito, ¿ya? E inhibidor de la síntesis de grasas. Esto es una forma de controlar de que no existe exceso. Y además, la leptina es un estimulador de la degradación de grasas, ¿ya? Generación de calor, energía, etcétera. Entonces, se supone de que esta leptina es un controlador, de que si nosotros consumimos más de lo usual, esta hormona debiera de inhibir que sigamos comiendo más y estimular las rutas de degradación de grasas para que no se acumule tanto el adipocito y que no crezca tanto este tejido. Eh, pero de manera lamentable se ha encontrado de que muchos de los humanos tienen deficiencias tanto en la producción de leptina como en los receptores de la hormona. ¿Okay? Entonces, hay personas que comen y no tienen la sensación de saciedad. Eh, o, o, que, o que no les estimula el proceso de oxidación. ¿Ya? Entonces, se ha encontrado hartos variantes en las formas de esta hormona y de los receptores en diferentes tejidos, y eso también es un condicionante de que mucha gente aumente de peso. Como ejemplo tenemos un trabajo donde se hizo, estos ratones que están acá son clones con una pequeña diferencia. ¿Ya? Son embriones que se obtuvieron del mismo óvulo, del mismo espermio, pero a uno de ellos se le hizo una mutación en la etapa embrionaria. ¿Ya? Uno de ellos no produce leptina y el otro sí. Entonces, se los ha criado bajo las mismas condiciones, se les ha colocado alimento eh, a su disposición y este de la izquierda nunca dejaba de comer. Si le daban más, seguía comiendo. En cambio, el de la derecha comía y se sentía saciado y dejaba de comer. ¿Okay? Entonces, aquí vemos la importancia de esta hormona en el tema de la saciedad y en el tema de la regulación de la ingesta de alimentos. ¿Ya? Hay personas que tienen deficiencias notables en la leptina y tienen obesidad congénita. ¿Ya? Hay varias formas en que se puede generar obesidad. ¿Ya? Pero esta es una de las formas. Otras serían los receptores. La
Daniela me pregunta qué pasa con personas que comen harto y no engordan. Hay varias razones por ello, ¿ya? En algunos casos son personas que tienen un metabolismo alto, ¿ya? Que, por ejemplo, contienen cantidades importantes de, de tejido de grasa parda, con lo cual convierten en calor en mucho de las grasas. Eh, Hay otros casos de personas en los cuales hacen ejercicio o tienen una actividad física abundante, tampoco por eso engordan. Eh, Hay personas que tienen, hay otros temas que tienen que ver con ello, que tienen que ver con la biota microbiana, ¿ya? Se ha encontrado que las personas, la biota que tiene cada individuo, las bacterias, se llama biota en términos generales porque no son solo bacterias, ya tenemos un montón de otros microorganismos en el intestino. Y la composición de esa biota también tiene que ver con regulación eh, eh, de la obesidad en términos generales. Porque eh, incluso en la actualidad hay algunos trabajos en donde se está tratando por ejemplo, tomar la biota de una persona que es permanentemente delgada a pesar de que consuma harto y pasársela a otra persona que tiene obesidad. Y se ha encontrado que, que hay una respuesta en ese sentido, porque la biota que tenemos en el intestino regula un montón de cosas que hasta hace poco no se consideraban tanto. Se pensaba de que eran simbiontes, vivían ahí, etcétera. Pero, por ejemplo, tienen que ver con regulaciones metabólicas de energía, tienen que ver con la inmunidad, ¿ya? Tienen que ver con el desarrollo, tienen que ver con la demencia, o sea, afectan al cerebro también y generan eh, formas de pensamiento diferentes. Entonces, los simbiontes que tenemos en el intestino son harto importantes. Tal vez en microbiología conversen más de esto, ¿ya? Pero, pero dentro de las cosas que regulan los simbiontes tiene que ver también con la carga energética. Eh, Hay personas que no tienen buenos transportadores en el intestino, entonces comen harto, pero no asimilan tanto como lo que debiera ser, ¿ya? Eh, y hay personas que tienen sus sistemas de regulación metabólica más diferenciados. Entonces, hay hartas causas por las cuales hay personas que comen harto y engordan poco, ¿ya? Pero si siempre van a permanecer en ese estado, eventualmente van a engordar. Eh, Normalmente en un estado juvenil, adolescente, la tasa metabólica es mucho mayor, o un niño, ¿ya? Y en general sobre todo los adolescentes que están creciendo, pueden consumir grandes cantidades sin engordar. Y, y si mantienen ese ritmo metabólico hasta los 25 o 30 años, esas personas durante esa etapa de su vida, hasta los 30 años, no engordan. ¿Ya? Pero uno no mantiene ese metabolismo toda la vida. ¿Ya? Entonces, eventualmente, cuando cambia el estado metabólico, van a tender a engordar como cualquier otra persona. Pero sí hay varios casos y varias razones por las cuales dos personas que consumen la misma cantidad de comida, del mismo tipo, van a engordar diferente. ¿Ya? O una va a engordar, la otra no, etcétera. ¿Ya? Eh, la otra hormona es la adiponectina, que también tiene hartos roles en lo que es el metabolismo de, eh, de regulación de la ingesta, ¿ya? Eh, Sobre el tejido adiposo, hígado, ahí pueden ver un montón de tejidos que tienen que ver con sensibilidades a la insulina, ¿no? Aumento del consumo de glucosa, etcétera. ¿Ya? Son algunas hormonas interesantes que regulan el proceso de obesidad. Eh, eh, Dentro de las enfermedades que hay en el mundo, el cáncer, la diabetes son probablemente las más conocidas, ¿ya? Actualmente el síndrome metabólico también está siendo importante.
aquí vamos a hablar un poquito acerca de la diabetes. Existen hartos tipos de diabetes, ¿ya? Tipo MODI, juvenil, tipo 1, tipo 2, varios tipos de diabetes. Pero vamos a tratar las dos que son las más conocidas. La que es dependiente de insulina y la que es independiente de insulina, ¿ya? En la diabetes mellitus tipo 1 eh, hay un problema en la producción de insulina por el páncreas, ¿ok? Entonces, lo que ocurre es que el páncreas no, o el gen está dañado o las células están dañadas o lo que sea, pero no produce insulina. Entonces, el problema del páncreas es el siguiente. El páncreas es una glándula que funciona eh, como un elemento dual. Una hormona regula la otra, ¿ya? Entonces, si no secreta insulina, secreta glucagón. Si no secreta glucagón, secreta insulina. Y así está el páncreas. Está en esos estados. O secreta una o secreta la otra. Está como un switch. Está cambiando permanentemente ese switch. Ahora, si no secreta insulina, la insulina dentro de sus roles es inhibir la secreción de glucagón. Entonces, bajo esas condiciones de que la persona no produce insulina, el páncreas está todo el tiempo secretando glucagón. Es decir, la persona está en ayuno, secreta glucagón. La persona se ha alimentado, igual secreta glucagón, cuando no debería hacerlo. ¿Ya? No debería hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? La persona se alimenta, la persona se alimenta, consume azúcares, aminoácidos, grasas, etcétera, eh, y eh, debiera haber una secreción de insulina para guardar esas cosas y utilizarlas. Pero no hay, al contrario, hay una secreción de glucagón, ¿okay? Una secreción de glucagón. Entonces, el glucagón, ¿qué es lo que hacía en el hígado? Hacía de que el hígado fabrique glucosa. Pero hay glucosa en sangre, pero aún así el hígado sigue secretando glucosa. O sea, aumenta la glucosa en sangre, con lo cual se acumula más glucosa en sangre de la que debiera haber. ¿Ok? Eh, la insulina tiene el efecto sobre el músculo y adipocitos de guardar glucosa. Pero como no hay insulina, los transportadores no funcionan, no están en la membrana y no ingresa gran cantidad de glucosa a estos tejidos. Y por eso es que se acumula la glucosa en la sangre. ¿Ya? ¿Cuáles son los otros efectos del glucagón? Que no tiene contraparte. Cuando no hay insulina no hay contraparte. Fabrica glucosa. También estimula la degradación de grasas. Salen grasas. ¿Ya? Pero recuerden, la persona tiene harta glucosa. Cuando hay glucosa, los tejidos prefieren usar glucosa. Entonces, los ácidos grasos que salen de los adipocitos se acumulan en sangre. Aumenta el nivel de ácidos grasos y de triglicéridos en sangre. ¿Ya? Porque se van acumulando. Eh, la insulina es la hormona que permite guardar triglicéridos, pero no hay insulina, entonces se acumulan estas cosas. El, en la sangre hay harta glucosa, por lo tanto no deberían producirse cuerpos cetónicos, pero el hígado no sabe porque el hígado está estimulado por glucagón. ¿Y qué es lo que hace el hígado? Fabrica cuerpos cetónicos que también se acumulan. ¿Ok? Entonces, en esencia lo que tenemos aquí es que como no hay insulina que estimule la entrada de metabolitos a los tejidos, hay una gran cantidad de metabolitos en sangre. En la sangre hay harta glucosa, harto cuerpo cetónico, harto ácido graso, harto triglicérido. ¿Okay? Hay un montón de energía en la sangre, pero los tejidos no tienen energía. Los tejidos están deprimidos de energía. ¿Ya? Eh, porque no está ingresando, porque no hay el efecto de la insulina. Eso es lo que pasa con los diabéticos que son dependientes de insulina. En el caso de los diabéticos de tipo 2, que son no insulino dependientes, estas personas sí producen insulina. Pero en este caso, el problema son los receptores de insulina. ¿Ya? Los receptores. Hay varias variantes. Hay varias variantes. Porque los principales receptores de insulina están en el músculo y en ácido y en adipocitos. También acá en glicógeno, pero principalmente en adipocitos y músculo. Entonces, lo que ocurre acá es que la persona sí secreta insulina,
Y al secretarse insulina, por lo menos ya no se secreta glucagón. O sea, por lo menos ya durante el estadio que secreta insulina ya no va a haber glucagón y no va a haber ese estímulo. Al menos es algo. El problema está en que los principales tejidos que deberían de guardar la glucosa del alimento, que son adipocitos y musculatura, eh, para ellos es como si no hubiera insulina, ¿ok? Porque la insulina no tiene efecto sobre ellos. Los receptores o están dañados o no funcionan o lo que sea. Entonces, el hígado hace su trabajo, reparte cosas, envía grasas, envía azúcares, pero esos azúcares y esas grasas no pueden ser metidas a los tejidos correspondientes. ¿Ya? Eh, o sea, la glucosa se mantiene más tiempo y los tejidos se la van gastando, pero en vez de estar un par de horas alta en sangre, está 4 o 6 horas alta en sangre. ¿Ya? Eh, Al menos en este caso, por lo menos en este caso, eh, no se producen cuerpos cetónicos, que ya es igual un metabolito tóxico. Entonces, de alguna forma, podría ser que tenga un poco menos de complicaciones que en el caso anterior. ¿Ya? Además, en el caso anterior, este tipo de diabetes se puede regular con inyecciones de insulina, porque los receptores están buenos. En este caso, también se aplica insulina, pero para que el exceso de insulina pueda, eh, de alguna... Lo que ocurre acá es que la interacción entre el receptor y la hormona es deficiente. Entonces, si aumento la cantidad de hormona, puede hacerlo de que por cantidad tenga un efecto y se genere el ingreso de moléculas, ¿ya? Pero si la persona no tiene receptor, hay algunos tipos extremos, da lo mismo, no sirve la insulina en esos casos, ¿ya? Eh, Otro estado que es interesante de analizar es el estado eh, de embarazo. ¿Ya? Obviamente esto es de mujeres. Eh, y una de las cosas que es interesante de indicar es que el embrión es capaz de utilizar moléculas de reserva de la madre. ¿Ya? Entonces, para crecer el embrión o el feto necesita azúcares, necesita bueno, energía que le dan azúcares, etcétera, necesita aminoácidos y necesita grasas. ¿Okay? Y eh, si la madre no se alimenta bien, los tejidos de la madre van a sufrir. ¿Okay? Porque si la madre se alimenta bien, va a haber aminoácidos en su sangre y esos aminoácidos van a ir una parte importante al feto. Si la madre no se alimenta bien, proteínas de la musculatura de la madre van a ser degradadas para enviarle aminoácidos al feto. ¿Ya? Si la madre, por ejemplo, no se alimenta bien, grasas de la madre van a ser degradadas para ir al feto. ¿Ya? Y también se van a generar cuerpos cetónicos, etcétera. Y todo eso va a ir al feto. Entonces, el parásito ahí que está creciendo eh, le consume energía a la madre, ¿ok? En gran cantidad. También de los huesos se sacan sales, etcétera, y otros metabolitos eh, eh, que son consumidos. Entonces, para poder construir el cuerpo que está creciendo, se gastan moléculas del cuerpo de la madre. ¿Ya? Por eso es que es importante la alimentación acá, porque puede terminar con problemas de calcio, por ejemplo, descalcificación, problemas incluso de calcificación de los dientes, de los huesos, disminución de la masa muscular, problema hepático. Hay un montón de cosas que si no se alimentan bien, porque hay un desgaste de todas las moléculas hacia el feto. ¿Ya? También hay que destacar una cosa interesante. Eh, la placenta, que es el tejido que sirve como interacción entre el sistema de la madre y el del feto, eh, gasta fundamentalmente azúcar, pero haciendo fermentación, ¿ok? Para no gastar oxígeno, para que el feto sea el que utilice el oxígeno materno, para que no haya competencia entre estos tejidos, ¿ya? Para que no haya competencia entre la placenta y el feto en el consumo de oxígeno. Es más importante que se desarrolle este que la placenta. Entonces, ahí vemos de que hay una ruta interesante que evita la competencia entre tejidos. ¿Ya? Eh, Cosa diferente ocurre cuando ya
cuando ya el niño, el bebé ha nacido, ¿ya? Eh, porque en la época de la lactancia, ya la mujer eh, eh, no va a gastar sus reservas, ¿ya? Entonces, allí sí, el contenido de la leche materna depende directamente de la alimentación, ¿ya? Pero aquí la mujer ya, por ejemplo, en la leche tiene que ir, aparte de la lactosa, que es el carbohidrato, van proteínas, van grasas, bueno, también van anticuerpos y un montón de otras cosas más, van iones, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero el contenido de la leche va a ser directamente proporcional a cómo se alimenta la madre. Si la madre se alimenta mal, su leche va a ser pobre. Porque aquí, para esto ya la madre no se desgasta eh, generando, o sea, degradando masa muscular o grasas, etcétera. ¿Ok? Entonces, es diferente al estado de embarazo. En el estado de embarazo, las reservas de la madre son gastadas en caso de que se necesiten ser gastadas. ¿Ok? Y en caso de la lactancia, ya no. Porque ahí va a haber transferencia de cosas, de proteínas, de azúcares, etcétera, de grasas hacia la glándula mamaria, eh, pero sin un gasto mayor, ¿ya? Sin un gasto mayor de los tejidos maternos. ¿Okay? Eh, Otra condición que puede darse, ¿ya? Que puede darse a veces acerca del final del semestre, por ejemplo, es el estrés. Y en el estrés se van a producir diversos tipos de moléculas que conducen a estimular las rutas de liberación de energía, ¿ya? Estimulan, por ejemplo, que las grasas degraden triglicéridos, ¿ya? Estimulan que el glicógeno produzca glucosa, la gluconeogénesis. Estimulan degradación de proteínas, ciclo de la urea, ¿ya? Entonces, aquí vemos de que también durante el estrés vamos a ver, va a haber en la sangre normalmente mayores concentraciones de grasas y mayores concentraciones de glucosa. La razón, como les decía hace un rato, es que el, el sistema considera de que dándoles moléculas que pueden servir como energía, etcétera, los tejidos que tienen algún tipo de daño, algún tipo de estrés, podrían usar esa energía para recuperarse. ¿Ya? Entonces, por esa razón es que se liberan más concentraciones de moléculas energéticas, ácidos grasos y glucosa fundamentalmente, para tratar de regular el tejido que está alterado. ¿Okay? Entonces, esas funciones son parecidas a las que hace el glucagón. Entonces, podría darse de que permanentemente, a pesar de que la persona se ha alimentado, las catecolaminas, el cortisol, etcétera, van a generar de que igual existe una pobre señalización de insulina hacia guardar y eso genera este tipo de moléculas. Ahora, también hay un problema con el hecho de que se generen o acumulen grasas. Los ácidos grasos se ha encontrado que interactúan con los receptores de insulina, ¿ya? Entonces, al interactuar con los receptores de insulina, los hacen menos sensibles a la insulina. Y eso puede generar o derivar en diabetes, ¿ya? Entonces, también por esa razón, muchas veces el estrés conduce a termina como diabetes, ¿ya? Eh, Otra condición que también es interesante de indicar son las enfermedades hepáticas. Cuando el hígado tiene algún tipo de problema, no sé, una enfermedad viral, un incremento del nivel de concentración de grasas o qué sé yo, eh, hay dos rutas principales del hígado que van a verse alteradas. Una que es la gluconeogénesis y la otra que es el ciclo de la urea. ¿Ya? Entonces, cuando el hígado no tiene energía suficiente, las células están alteradas, están dañadas, tienen más grasa normal, eh, se ha generado toxicidad por algún metabolito, medicamento, etcétera. Hay montones de razones por las cuales el hígado puede dañarse. ¿Okay? Las principales rutas que sufren es que se produce menos glucosa y eso influye en la glicemia y eso influye, al haber baja glicemia, ya saben, en el cerebro y en los tejidos que requieren glucosa. Genera anemia, genera cansancio, debilidad, dolor de cabeza, etcétera. Y lo que es peor, como hay poco nivel de energético en el hígado, no se desperdicia la energía fabricando urea.
¿ok? Y al no fabricarse urea, se empieza a liberar amonio hacia la sangre. Y eso daña al cerebro porque interfiere con los neurotransmisores, ¿ok? Además, como hay poco nivel de glucosa en sangre, el cuerpo piensa de que está en un estado de ayuno avanzado. ¿Qué es lo que se hace en ayuno avanzado? Se degradan proteínas, ¿ya? Y al degradarse proteínas, pero como no se puede hacer gluconeogénesis con esos aminoácidos, se empiezan a acumular aminoácidos en la sangre. Y los aminoácidos, particularmente los que son aromáticos, también interfieren con los neurotransmisores, porque muchos de los neurotransmisores derivan de aminoácidos aromáticos, ¿ya? Entonces, todo eso condiciona de que una persona que tiene un problema hepático puede terminar con daños importantes en el cerebro, ¿ok? Eh, Cuando existen enfermedades del riñón, también es grave por el hecho de que el riñón elimina compuestos, principalmente de las cosas que tienen que eliminarse tienen que ver con compuestos nitrogenados. Recuerden que es, eh, el nitrógeno es tóxico en exceso. Entonces, eh, ¿cómo eliminamos nosotros el exceso de nitrógeno de los aminoácidos? Fabricando urea y filtrándola en el riñón. Otras cosas que se eliminan en el riñón son, bueno, el amonio, se elimina la creatina fosfato, que recuerden que es una molécula de reserva energética en el músculo, se transforma en creatinina y se elimina por el riñón también, ¿ya? Y también algunos aminoácidos se eliminan. Pero si el riñón está dañado y no puede filtrar correctamente estas moléculas, se empiezan a acumular. Y la urea será menos tóxica que el amonio, pero también es tóxica. Y la creatinina también tiene grado de toxicidad. Entonces, estas cosas también empiezan a dañar a otros tejidos. ¿Qué tejidos sufren harto? El cerebro. Las neuronas son bastante sensibles, ¿ya? Bastante sensibles, sobre todo bastante sensibles a cosas nitrogenadas, porque las neuronas trabajan con un montón de neurotransmisores que son derivados de moléculas nitrogenadas, ¿ok? Para, para compensar en cierta medida el hecho de que haya harta urea, algo se transforma de urea o se elimina de urea en el colon, ¿ya? Pero hay un proceso en el cual esta urea se transforma en amonio y al final de cuentas tenemos de que también va a empezar a acumularse tanto urea como amonio en el sistema, ¿ya? Entonces, por esa razón es que las personas que tienen dañado el riñón tienen que hacerse diálisis, ¿ya? Diálisis para eliminar estas moléculas que van a ser tóxicas y que pueden generar daños neuronales. Eh, lo último que vamos a ver, ¿qué pasa cuando hay ingesta de alcohol? ¿Ya? El alcohol es una molécula que puede servir como energía, ¿ok? Eh, en la ruta metabólica, bueno, hay varias enzimas que transforman alcohol en acetaldehído. En el hígado hay tres por lo menos, ya tres rutas que transforman alcohol en acetaldehído. Y después hay un par de enzimas que transforman acetaldehído en acetato, ¿ok? El acetato es el acetil coenzima A que puede servir para energía, por ejemplo, el corazón, ¿verdad? Eh, por eso muchas veces el etanol conduce a aumento de la actividad cardíaca, ¿verdad? Eh, el problema de esta ruta, de la ruta de degradación de etanol, es que consume NADH, ¿ya? Consume NADH. Y el NADH es la coenzima importante que se utiliza en gluconeogénesis. Entonces, cuando hay etanol, el hígado prefiere o prioriza, ¿ya? Por una cuestión de KM, no es que sea consciente, sino que por una cuestión de KM, esta ruta, estas enzimas son más, eh, utilizan mejor el NAD, entonces gastan más NADH y la ruta de la gluconeogénesis se ve bloqueada, ¿ya? Se ve bloqueada. Entonces, durante esas condiciones, el hígado produce menos glucosa, ¿ya? Menos glucosa. Entonces, como no produce glucosa o produce menos glucosa hacia sangre, también es una de las razones por las cuales da hambre cuando uno consume alcohol,
¿ya? Porque se genera una hipoglicemia. También se bloquea la ruta de cuerpos cetónicos, que también utilizan ADH. ¿Ok? Ahora, si el consumo de alcohol es frecuente, permanente, ¿ya? Un alcohólico ya estamos hablando, eh, como hay permanentemente una baja en la gluconeogénesis y bajo nivel de glucosa, se estimula la salida de ácidos grasos. ¿Ya? Se estimula la salida de ácidos grasos. Estos ácidos grasos deberían ir a formar cuerpos cetónicos, el glicerol debería formar glucosa, pero como no se pueden degradar, ¿ya? Como no se pueden degradar, empiezan a ser acumulados en el hígado. Y por esa razón es que se genera el hígado graso, la cirrosis, ¿ya? En el caso de que el consumo sea frecuente por harto tiempo. ¿Ok? Bien, hasta aquí la unidad de bioquímica, ¿ya? Espero que les haya gustado este tema. Es bastante compleja, pero interesante de analizar. A mí me gusta harto esta parte del curso.